Buenos días. Las bendiciones del Señor para todos. Es la lección de esta mañana de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Este es el número 10. Es la lección 35, el Rey de extraordinaria sabiduría. Y el pastor Eduardo Mesa de Argentina nos trae esta lección. Y vamos a leer el versículo para memorizar. Segunda Crónicas 9:23. Si tienen sus Biblias o si prefieren seguirlo del libro, está bien. Versículo para memorizar. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Segunda Crónicas 9:23. El pasaje de este estudio bíblico son el capítulo 7, a partir del verso 11, y hasta el capítulo 9, verso 28, casi el final del capítulo 9 de Segunda Crónicas. No se asusten de ver dos capítulos, son cortos, casi 3 capítulos en sí, pero son cortos. Y el propósito de la lección es que nosotros, como creyentes, como seguidores de Cristo, seamos desafiados a buscar la sabiduría de Dios. Amén. Para vivir cada momento de nuestra vida sabiamente. Amén. Amén. Entonces dice en la introducción que Salomón fue uno de los reyes de Israel que reinó sobre Israel por 40 años. Eso está en Segunda Crónicas 9:30. Y dice que de todos los reyes que tuvo Israel, este dejó una huella muy grande por sus virtudes, especialmente su sabiduría. Y esa sabiduría, recordemos, mis queridos hermanos, que no fue de él. Él se la pidió a Dios y Dios le contestó y le dio sabiduría. En Santiago también dice que si nos hace falta sabiduría, pidamos a Dios. Aleluya. Que Dios nos la puede dar. Bendito eres, Señor. Sabiduría para cada momento de nuestra vida. Y dice que no había ni un rey en aquellos tiempos alrededor de Israel que no hubiese escuchado del rey Salomón. Su fama llegó a todo el mundo antiguo y también ellos deseaban conocer en persona al rey Salomón y hacían viajes y lo iban a ver. Y es interesante que estas personas que ni conocían de Dios, pero sí habían escuchado del rey Salomón, lo fueron a buscar y como consecuencia también llegaron a conocer del Dios verdadero, porque supieron que esa sabiduría que tanto les atrajo su atención venía del Dios Altísimo. Aleluya. Consecuencia de una respuesta a la oración de un hombre joven que vio que necesitaba sabiduría para reinar al pueblo de Dios. Y el pastor Mesa divide esta lección en 3 partes. La primera parte dice, es el pacto de Dios con Salomón, y eso está en Segunda Crónicas 7, del 11 al 22. La segunda parte dice, Dios da victorias a Salomón, eso es Segunda Crónicas del capítulo 8, del 1 al 18. Y la última parte dice, Dios prosperó en riqueza y sabiduría a Salomón. Segunda Crónicas 9, del 1 al 28. Amén. Entonces vamos a ver esta primera parte que dice pacto de Dios con Salomón. Y empieza el pastor Mesa con un corazón con la actitud correcta. Y vamos a leer ese versículo brevemente, Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios, lo dije, ¿verdad? Sí, capítulo 7. Segunda Corintios 7. Y solamente vamos a leer los versos 11 y 12. Amén. ¿Quieres que Y te lo lea dejen yo? sus libros marcados ahí porque vamos a ver alguno que otro versículo tal vez. Segunda Crónicas, capítulo 7, versos 11 y 12 solamente. Y dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey
y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Amén. Esa es la palabra del Señor, como Dios inició el pacto con Salomón. Y una pregunta importante: ¿quién me puede decir qué es el corazón? ¿Qué entiende usted por el corazón del ser humano? Dice la palabra que de ahí mana la vida. Amén. Amén. El corazón, yo creo que es La fuente parte, de la vida sí, del la ser fuente humano. de la vida del ser humano y pues el que carga con toda clase de sentimiento. Desde ahí salen nuestros malos y buenos pensamientos, porque así lo dice la palabra y así lo debemos de creer. Así es. Entonces de ahí nos mana la vida, es la fuente de nosotros. O sea, Yo creo que el corazón del ser humano es donde residen, como dice mi hermano, donde residen nuestros pensamientos, donde residen nuestras emociones y donde residen también nuestra voluntad. La voluntad, eso sería pensamientos, ya sea buenos o malos, como tú dices. ¿Qué dijimos? Emociones y la voluntad del ser humano. Todo lo demás yo lo consideraría el cuerpo físico, pero ese corazón creo que ahí está todo. una cosa, hermano, dijo, nada más para que rectifique, porque dijo 2 de Corintios. Perdón, segunda Crónicas. Sí, díselo a la gente. Gracias. Segunda Crónicas, capítulo 7. Esta es la sección del 11 al 22, pero leí los versículos 11 y 12. Gracias, Sí. hermano Rogelio. Yo también me fue Corintios. Sí, yo también. Okay. Bueno, el corazón del ser humano es esto que tenemos aquí, es un órgano que palpita y lleva sangre a todo el cuerpo. Y dicen algunas personas que es del tamaño del puño de cada persona. O sea, si mi puño es de este tamaño, mi corazón va a ser de ese tamaño. O sea, mi puño no puede ser el tamaño del corazón del hermano Raúl, sino según su puño, ¿no? Y sin embargo, aunque nosotros sabemos que si el corazón físico deja de palpitar, el ser humano va a morir. Después de unos minutos que el corazón cesa de palpitar, pues esa persona difícilmente puede volver a la vida. Pero este corazón del que hablamos, del que mencionó nuestro hermano Rogelio, nuestro hermano Raúl, ese es el corazón del que habla la Biblia. La mayor parte, más de 900 veces se menciona el corazón en la Biblia. Casi todas estas menciones del corazón se refieren a esa parte del ser humano que es lo más íntimo de su ser. Y en ese su corazón, como ustedes también lo dijeron, es el recinto, es el lugar donde se posan nuestras emociones. De acuerdo a lo bueno que hay en el corazón, esas emociones serán buenas. Pero de acuerdo a lo malo, al pecado, la maldad que hay en el corazón, esas emociones también serán malas. Y también en el corazón residen los pensamientos, aún los recuerdos, las cosas que aprendemos. Entonces todo eso se basa, ¿qué hay en mi corazón? Si en mi corazón está bien cimentada la palabra de Dios y el amor a Dios, entonces consecuentemente mis pensamientos también van a ser según la palabra de Dios. Siempre voy a dar el ejemplo de la mamá de mi esposo, muy llena de la palabra de Dios, y cómo ella constantemente habla porque está pensando siempre en la palabra de Dios. Ella no ha estudiado para ser pastora, ella no ha predicado, pero su vida es una Biblia abierta, que siempre está lleno de la palabra de Dios, llena de palabras de mucha bendición, pero todo basado en la Biblia. Y
también en los pensamientos está, en el corazón está la voluntad del ser humano, nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos cosas buenas o cosas malas? Es según lo que está en el corazón del ser humano. Yo definitivamente puedo decir, en el corazón de mi amada suegra Mari, hay mucho amor a Dios. Grande, grande amor a Dios. Porque siempre sus palabras, todo lo que hace es siempre de bendición. Todo lo que ella piensa es positivo, es bueno, de bendición, de edificación. Creo que las personas que van a visitar a mi amada suegra no saben lo mismo, porque ellos reciben oración, reciben palabra, reciben buen consejo. ¿Por qué? Porque el corazón de la hermana Mari está lleno de la palabra y del amor de Dios. En cambio, dependiendo de lo que uno permite en su corazón, ¿qué va a salir? Si una persona en su corazón ha permitido tanto resentimiento, tanta maldad, tanto odio, entonces no va a salir nada bueno ni de sus pensamientos, ni de sus palabras, ni de su voluntad, mucho menos de sus emociones. No podrá salir nada bueno. Es por eso que cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo, tiene que hacerlo de todo corazón, de manera que todo lo malo sea erradicado desde lo más íntimo del ser de esa persona. Amén. Para que Jesucristo llene ese corazón totalmente con su palabra, con su bondad y con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito Amén. eres, Señor. Entonces el corazón es lo más profundo del ser. Y una vez más, vale la pena repetir que los pensamientos, las emociones y la voluntad del ser humano, dependiendo de lo que hay en el corazón, van a ser buenas o van a ser corrompidas, perversas, malas. Entonces vemos que Jehová se le apareció a Salomón, eso lo estudiamos en lecciones anteriores también, y le dijo que escuchó su oración. Y la palabra de Dios también dice en Salmo 145, versos 18 al 19, no los vamos a leer, tarea para la casa. Dice que Dios se complace en aquellas personas que buscan a Dios. Y justamente eso es lo que hizo el rey Salomón. Le pidió a Dios por sabiduría para reinar a su pueblo. Fue a buscar a Dios. Y especialmente Jeremías 29:13. Si alguien puede encontrarlo rápidamente. Jeremías 29:13 nos habla de que debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, no solo con un pedacito, no solo porque tengo interés, no solo porque me conviene, no porque en este momento lo necesite, sino que debemos de buscar a Dios con todo el corazón. Jeremías 29:13. Adelante, mi hermano. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Entonces, para encontrar a Dios verdaderamente debemos de buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. Y esa fue la actitud del corazón del rey Salomón hacia Dios. Y es por eso que Dios contestó su respuesta, su oración, y le dio tanta sabiduría y lo llenó también de muchas bendiciones. La parte B dice una hermosa promesa sobre su pueblo. Y esto es a causa del gran amor de Dios hacia su pueblo. Israel jamás ha dejado de ser el pueblo escogido de Dios, pero a causa de la desobediencia de ellos es que ahora nosotros, los que no somos de la nación de Israel, pero tenemos fe en Jesucristo, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia, los creyentes, somos el pueblo de Dios. Entonces dice aquí también que Dios conocía los corazones de los israelitas y dice que Dios se agrada en lo que es justo y santo. Y eso es muy correcto. Y en este pasaje de Segunda Crónicas, los versos 7
Segunda Crónicas, capítulo 7, los versos 13 al 22, también ahí, aparte de este gran amor que Dios tiene por Israel, también habla de la justicia de Dios, o sea, el juicio de Dios que viene sobre los rebeldes. Y yo quiero quiero hacer las preguntas que hizo el pastor Mesa. ¿Cómo vive el mundo hoy? ¿Cómo está nuestro mundo hoy? Está sin Dios. Está en rebeldía a Dios. En desobediencia y rebeldía, correcto. Sí. Correcto. La siguiente pregunta que hace el pastor Mesa dice, ¿por qué hay tanta delincuencia, escasez, injusticias, indiferencias, frustración, dolor y miedo? Primeramente, porque, pues, como ya lo dijo el hermano, vivimos sin Cristo. Segunda, porque nos hemos corrompido tanto que entre más tenemos, más queremos. No nos importa si alguien vive mal o no nos interesan las demás personas, no nos amamos a como dice la palabra y pues estamos bien corrompidos hasta el fondo, como dicen, tocamos fondo y no buscamos de Dios, sino que al contrario, nos seguimos creyendo nosotros mismos nuestros dioses, nuestros propios dioses. Jamás debemos de echar la culpa a Dios por todo el sufrimiento que hay en el mundo. No. Eso es lo que nosotros los seres humanos hacemos, no es Dios. Dios lo está permitiendo para demostrarnos a nosotros mismos, los seres humanos, cuán malos, cuán perversos somos. Y eso debería empujarnos a entender la necesidad de arrepentimiento. Así es. Entonces, esta última pregunta que hace el pastor es muy interesante. Dice, todo lo que hemos hablado del sufrimiento, la frustración, la delincuencia, la maldad en el mundo, dice, ¿tendrá alguna relación con el asunto de la obediencia a los mandamientos de Dios? Claro. Desafortunadamente la respuesta es sí. Sí, porque yo no tengo nada en contra de nadie, o sea, de ninguna otra religión, todos somos hermanos en Cristo, pero lo podemos ver que desde los mismos mandamientos se nos pide que no seamos idólatras y no digo que nosotros no consideramos porque no tenemos otras creencias más que en Cristo, pero muchas religiones meten eso y desgraciadamente lo vemos que desde los mandamientos de Dios ahí viene que no debemos tener otros dioses. Y pues claro que tiene que ver con desobediencia a los mandamientos. Todo. Sí, sí. Todo. Y a consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Dios, no debemos de olvidar que vienen los juicios de Dios. Muy correcto, hermano, gracias. Y el punto 2 dice condiciones para recibir la promesa. Y es hermoso que en uno de estos versículos que vamos a ver en un momento, dice, hay una hermosa promesa de sanidad para el corazón del hombre, del ser humano, para que se arrepienta y tiene que ver con que se arrepienta y se humille genuinamente delante de Dios. Un verso muy conocido. Dios entonces les promete a los israelitas 3 cosas: si se humillaban, si oraban, buscaban a Dios y dejaban su mala conducta. Número 1, Dios escucharía su oración de ellos. Como le dijo a Salomón, escuché tu oración. Dios también les perdonaría toda su maldad. Y lo tercero dice, les devolvería la prosperidad, la bendición a todos ellos. Y eso está en el verso 14. Si vamos a 2 Corintios, Segunda Crónicas, capítulo, creo que aquí es el capítulo 7. Todavía es 7, verso 14. Amén. Un versículo muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, lo que dice el pastor, dice que dejaran su mala conducta. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, para alcanzar este tipo de bendición de Dios, hay una condición. Hay una cosa que yo siempre se los he dicho. Para ser salvos, no tenemos que hacer nada más que tener fe en Jesucristo, que Él nos perdona y Él nos salva. Pero para recibir la bendición de Dios, sí hay condiciones. Hay personas que, aunque son creyentes en Jesucristo, están viviendo todavía en maldición porque están viviendo en desobediencia. No conocen la palabra de Dios o simplemente no quieren vivir según la palabra de Dios. Piensan que el amor de Dios es tan grande que todas sus maldades y todos sus pecados Dios nos va a pasar por alto. Y tengan mucho cuidado con esas doctrinas falsas que dicen que Dios te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros y no tienes que volverte a arrepentir ni pedir perdón. Eso no es correcto. Creo que tienen el concepto de la gracia, lo tienen distorsionado, lo tienen errado, a tal punto que no les deja vivir una vida digna de Cristo. Exacto. Es por eso que hay mucha vergüenza para el evangelio por estas personas que no están viviendo bien delante de Dios y la gente los está viendo y dicen, esta persona haciendo estas cosas se llama pastor. Y esta mujer dice que va a la iglesia, pero mira lo que hace, mira cómo habla. Trae vergüenza al evangelio, trae vergüenza al nombre del Señor. Cuando nosotros nos llamamos cristianos y decimos que tenemos fe en Jesucristo, pero no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí está bien claro, ¿usted quiere tener la bendición de Dios? Aquí nos dice lo que debemos de hacer bien claramente. Dios necesita que su pueblo sea humilde. Tenemos que tener la humildad suficiente como hasta para ser enseñados, porque hay gente que no quieren aprender y eso no está correcto. Tenemos que ser humildes como para aprender, y el ser humano tiene la capacidad de aprender por más ancianito que sea. Esa capacidad nos la dio Dios. Tenemos también que tenemos que orar a Dios. ¿Cómo puedo tener una relación con Dios si yo no estoy orando? Si yo no estoy orando, entonces simplemente soy un simpatizante de la fe cristiana, porque si yo no estoy prestando atención a la persona más importante en mi vida, el que me ha provisto salvación, el que me da vida cada día de mi vida, estoy siendo, ¿cómo se dice? Infiel. Sí. Estoy siendo infiel a Dios. Fíjate. Debemos de orar a Dios en cada momento, con toda súplica y por todas las personas. Sí, mi hermano. Esta expresión dice, busca el rostro de Dios. Yo me puedo pensar, digamos, yo estoy tratando de ver el rostro de alguien. Yo no voy a estar a la distancia. O sea, yo no voy a estar kilómetros, yo creo que ya le veo el rostro. Eso no se puede. O estoy a la vuelta de la esquina y el otro yo nada más lo escucho. No, buscar el rostro, yo me tengo que acercar a otro ser humano para poder verle su rostro. En esa misma manera podemos tomar este paralelo. Tenemos que acercarnos de una manera con propósito o intencional para poder buscar el rostro de Dios. De otra manera, no podés ver el rostro de Dios, no podés acercarte a su rostro. Buscar el rostro de Dios quiere decir estar con Él bien íntimamente, exacto, bien cercanamente. Exacto. No solamente orando, pero también escuche también la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti hoy? Y el cuarto punto dice que nosotros, si nos llamamos ser pueblo de Dios, si nos llamamos ser creyentes, debemos arrepentirnos de nuestras malas obras.
No hay vuelta que darle. ¿Ok? Entonces dice las promesas del Señor a su pueblo, es que Él va a estar atento a las situaciones que tienen que pasar. Y dice, la obediencia sigue siendo una condición fundamental para la bendición del Señor. Yo quiero aclarar esto, es muy importante hablar acerca de la prosperidad. Todas esas personas que están hablando acerca de la bendición de Dios, solamente quieren hacer ver la bendición de Dios como esa bendición material. Voy a tener un buen carro, voy a tener buena ropa, voy a estar con joyas, voy a tener el mejor teléfono, ¿qué más? Carro, En fin, casa, todo lo material. Dinero en el banco. Pero eso está muy equivocado. Eso. Yo le voy a decir lo que es la bendición material, que no solo se refiere, la bendición de Dios, que no solo se refiere a lo material. La bendición de Dios es primeramente que yo tenga paz con Dios. Amén. Paz con Dios, que me pueda dormir feliz, tranquila, a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedacitos, pero si yo tengo paz con Dios, todo va a estar bien. Aleluya. La segunda parte de esta bendición de Dios es que yo tenga paz con todos los demás seres humanos que me rodean. Yo no puedo estar diciendo tengo paz con Dios y estoy peleando con medio mundo, estoy haciendo daño a medio mundo, estoy insultando a medio mundo. No es así. Tenemos que tener paz con Dios y buscar la paz con todo ser humano mientras sea posible. Al menos tiene que haber paz de mi parte. Y si la otra persona me sigue odiando y maldiciendo, no importa. Pero yo tengo paz con esa persona en el sentido que también le perdono y le amo y oro por esa persona. Amén. El resto se lo dejamos a Dios. Así es. La bendición de Dios tiene que ver también con nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud emocional. ¿De qué sirve que yo tenga palacios? Porque ustedes han debido ver cuántas películas, han visto cuántas novelas, han visto cuántas historias de gente que tiene todo el dinero del mundo, pero están enfermos, no tienen la familia cerca, no tienen a sus seres amados cerca, no tienen paz ni siquiera consigo mismos porque saben que sus riquezas han sido obtenidas de mala manera. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto dinero si no tengo salud? Así si es. no tengo paz, si no Así tengo es. buenas relaciones? Así es. Lo importante también de la bendición de Dios es que yo voy a continuar creciendo espiritualmente. Ningún creyente debe quedarse estancado. Yo soy creyente por 44 años, acabo de cumplir, y sigo creciendo. Sigo creciendo. Como les dije, la capacidad mental del ser humano y la capacidad de ser espiritual no se detiene, no se acaba. Y también la bendición de Dios es la sabiduría, el discernimiento, el tener esa ayuda de Dios para vivir nuestra vida diaria. Y por último, esto no es una lista exhaustiva, no son todas las cosas que son la bendición de Dios, son algunas cosas que pude anotar. Pero la bendición de Dios es que no solo yo sea salva, sino mis seres amados Aleluya. también sean salvos. Bendito. ¿Cómo puede salvarse mi familia cuando yo soy una hipócrita y no sé vivir mi vida cristiana? Mi familia no va a querer ni venir a la iglesia ni saber nada de Dios a causa de mi hipocresía. Es por eso que la bendición de Dios, cuando me arrepiento de todas mis maldades, también podré ser un ejemplo para mi familia seguirme. Cuando mi mamá se convirtió al Señor, 5 hijos más su esposo, y contando ella, 7 personas que llegaron a los pies del Señor, porque el cambio en mi mamá fue un cambio grande, radical y rápido. Así es. Esa es la bendición que a mí más me interesa, para ser sincera. Amén. Entonces, hablando de la bendición de Dios, resulta como consecuencia de la obediencia a las leyes de Dios. La ley más importante, amar a Dios. Y la siguiente que sigue como consecuencia, amémonos los unos a los otros. Amén. Así es. Amén.
Ya veo que el tiempo se nos está pasando, Está bien, una pues. lección muy buena la que tenemos, pero vamos a ver las consecuencias de la obediencia. Como dije anteriormente, es que el pueblo de Dios va a recibir esta bendición, que no solo es la material, sino también la espiritual. ¿Y qué pasa cuando dejamos de obedecer a Dios? Van a haber también consecuencias. El pueblo de Israel, una nación bendecida con la presencia y el nombre mismo de Dios, desobedecieron, se alejaron de Dios. ¿Y qué ocurrió? Fueron esparcidos, fueron arrancados de su propia tierra. Millones de ellos murieron. No solo una, sino hay varias instancias en la historia de Israel que esto les ocurrió. Y aún hasta este día, estamos en el año 2020, después del nacimiento de Jesucristo, en el año 70, o sea, 35 años después de la muerte de Jesús, destruyeron el templo, y hasta el día de hoy ese templo no existe. ¿Por qué? A causa de la desobediencia del pueblo. Y se cumplió todo lo que Dios les dijo. Si ustedes se alejan de mí, si ustedes me empiezan a desobedecer, yo los voy a arrancar, los voy a esparcir, y hasta este lugar lo voy a hacer destruir. Y después la gente se va a preguntar, ¿por qué ha pasado todo esto? Y ustedes les van a decir, porque desobedecieron a Dios, porque se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Por eso es que les digo, mis hermanos, hermanas, tenemos que tener esa sabiduría de Dios para vivir nuestras vidas de manera que no traigamos vergüenza ni deshonra al nombre del Señor. El apóstol Pablo también dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Las consecuencias del pecado, dice el pastor Mesa, persiguen a quienes lo han practicado y lo practican. Por eso, todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de vivir alejados de Dios. Eso nos empuja al punto número 2. Dios dio victorias a Salomón. Dice que la primera parte dice terminación y reedificación. Dice que el templo tardó 20 años en ser construido y lo completó Salomón. También construyó o reconstruyó las ciudades que habían sido tomadas de extranjeros, que bueno, son parte ahora de Israel. Y él reedificó estos lugares y las utilizó como bodegas o almacenes, si prefieren. Hizo fuertes o fortalezas, utilizó esas ciudades para sus caballerizas, que tenían miles de caballos, e incluso para guardar sus carruajes. Una cosa muy, muy interesante del rey Salomón es la organización de su fuerza laboral. Yo les voy a contar brevemente. Cuando yo era muy jovencita, tenía algunas amistades de Corea, y no estoy segura si alguno que otro de ellos era de China, y no sé por qué se les ocurrió meterse a la Policía Nacional o al Ejército, no me acuerdo muy bien, o tal vez los dos, y les dijeron que no, porque ellos eran extranjeros. No podían servir ni en el ejército ni en la policía, porque eran extranjeros. Y dice Salomón, solo puso hombres que eran de su propia nación en el ejército, y solo a israelitas les dio cargos de autoridad en la nación de Israel. En cambio, las personas que ellos habían conquistado los pusieron a trabajar como sirvientes, como esclavos, y la Biblia dice incluso les pusieron a hacer, ¿cómo se dice? Trabajo forzado. Entonces, ese era su tributo al rey Salomón, que tenían que trabajar a la fuerza, en otras palabras, ¿no? Y ellos estaban en la parte más baja de la sociedad de la nación de Israel. También otra cosa muy interesante al principio del reinado de Salomón
que él se casó con muchas mujeres extranjeras. Se van a asustar de este número. 700 esposas que tuvo Salomón, que eran princesas de otras naciones. Imagínense, o sea, en otras palabras, él hizo alianza con 700 naciones y al hacer esa alianza se casó con las hijas de esos reyes. Y una en particular, dice, la hija de Faraón, se casó con ella y él le hizo una ciudad lejos de donde se adoraba a Dios, lejos, dice el autor, de cualquier lugar sagrado. Le hizo su casa. Y aparte de estas 700 esposas que eran princesas, él se casó con 300 otras mujeres. En total tenía más de 1000 esposas, Salomón. Y todas estas mujeres que se las menciona eran extranjeras. Ese fue el gran error que lo llevó a Salomón en la vejez, en su vida, a alejarse de Dios. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado con quién nos vamos a casar, porque tal vez por algún tiempo no pasa nada, mi vida espiritual está bien, le está dejando ir a la iglesia, pero después vienen las consecuencias, especialmente vienen los hijos y su pareja que no es creyente ni a los hijos va a dejar ir a la iglesia. Hay que tener mucha sabiduría con quién nos casamos, porque va a tener una consecuencia en nuestra vida espiritual. Bueno, dice también los logros comerciales. Salomón no se metió directamente a trabajar en todos sus negocios, ponía personas a cargo, especialmente las cosas que él sabía que Dios había dicho, ustedes no se van a meter a cuestiones marítimas. Puso un extranjero a cargo de eso. En otras maneras, me lavo las manos, el que lo atienda. Pero aquí hay un punto clave que yo quiero leer lo que dijo el pastor Mesa. Aunque el rey Salomón fue un gran hombre de negocios, tristemente eso mismo lo llevó a descuidar su relación con Dios. Wow. Muchas veces pensamos que el trabajo es tan importante y tengo que trabajar tanto y quiero trabajar tan duro. Entiendo que muchas personas hemos venido, sí, a hacer dinero, pero no debemos permitir que nuestro trabajo o las responsabilidades nos alejen de Dios o nos lleven a descuidar nuestra relación con Dios. Yo voy a contar brevemente que la reina de Saba vino a conocer al rey Salomón. Ella pues no creía que hubiese un hombre con tanta sabiduría, pero se convenció, le llevó regalos. También ella recibió regalos del rey Salomón. La Biblia dice sus regalos de Salomón fueron más grandes que los regalos que ella trajo. Y esta mujer se fue muy asombrada, y como dice la Biblia, pues muchos otros reyes y personas de otros lugares vinieron a conocer la sabiduría de Salomón, pero también la prosperidad en la que vivían. No solo el rey, obviamente, sino también la nación de Israel. Pero es triste mencionar que a pesar de toda esa prosperidad, pues llegó un punto en el que, como dije anteriormente, Salomón quebrantó y abandonó la promesa que hizo ante Dios y se alejó de él. Para concluir, dice el pastor Mesa, muchos reyes y naciones reconocieron cuán grande es Jehová por causa de la sabiduría y las victorias que obtuvo el rey Salomón. Por esto, es importante tener un corazón obediente a los mandamientos de Dios. Este debe estar por encima de los deseos personales, o sea, el deseo de obedecer a Dios debe estar por encima de los deseos personales, por encima de la autosatisfacción y las pasiones carnales. ¿Alguna pregunta o comentario? No, todo perfecto, todo está bien. Amén, amén. Bueno,
Creo que con esto entonces concluimos esta lección. Dios les bendiga. Y esta tarde estamos a las 6 de la tarde en la iglesia del Nazareno Nuevo Amanecer, y en un momento, unos minutos más, pasamos a nuestro culto bilingüe. Las personas que deseen traducción, se los traducimos con el micrófono, o con el, ¿cómo se dice? Con el audífono. Dios les bendiga, tengan una linda semana.